En primer término, agradecerle, Presidenta, la invitación a esta conferencia, pero más agradecidos las y los hidalguenses por las decisiones que usted ha tomado para poder desarrollar Hidalgo. Decisiones que han implicado proyectos muy importantes como el Tren México-Pachuca, como el Plan Hídrico del Valle del Mezquital y como los Polos del Bienestar. Precisamente el día de hoy hacemos oficial la entrega a una empresa que va a hacer referencia puntual a cómo va a desarrollar el Polo de Bienestar de Zapotlán, DEWA, con una inversión de más de 10,100 millones. Está ubicado en un lugar estratégico. Y también un anuncio importante por parte de una empresa 100% hidalguense, pero que tiene presencia en muchos otros lugares, Cruz Azul, quien va a reactivar su planta en Hidalgo con una inversión de 6,500 millones. El apoyo de usted, Presidenta, ha significado para nuestra entidad, con el esfuerzo de las y los hidalguenses, el que nuestra entidad esté en los primeros lugares en el crecimiento industrial, en la actividad económica, en la generación de empleos, datos del INEGI y del Seguro Social. Esto nos motiva, nos estimula y nos pone en el escenario nacional en la atracción de capitales. El próximo lunes haremos el 9º anuncio de inversiones que ya suman en 130 proyectos, 147,000 millones de pesos en esta administración para generar 191,000 empleos. Estamos con usted, Presidenta, en el segundo piso de la transformación, agradeciendo siempre su respaldo y estando convencidos que su liderazgo, su manera de representarnos significa un presente y un futuro mejor. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como ya lo mencionó el gobernador, tenemos dos buenas noticias el día de hoy. La primera sobre el Polo de Desarrollo, que es una de las encomiendas que nos ha dado la Presidenta que estemos llevando a cabo y que aceleremos. DEWA va a ser el desarrollador. Ahorita Germán nos va a dar más detalles de este polo de la Reserva de Zapotlán. Es uno de los polos más grandes que tenemos en extensión, en tema de polígono. Son 910 hectáreas. Por lo tanto, este proyecto, estos 10,000 millones que ya comentaba ahorita el gobernador, se van a dividir en 5 fases. La primera fase van a ser 1,277 millones de pesos para lo que es la urbanización y las obras de cabecera, junto con más de 2,000 millones de pesos que se van a hacer también en esta primera fase para la construcción de las 2 primeras naves que estarán albergando próximamente empresas. Cabe aquí resaltar que también, como nos lo ha pedido la Presidenta, que aceleremos el inicio de obras y urbanización de los distintos polos. El polo va a ser el segundo polo que ya va a estar arrancando obras este año y vamos a estar junto con DEWA, con el Gobierno del Estado, arrancando obras hacia mediados y finales de septiembre de esta primera fase, lo cual nos va a generar 5,100 empleos, tanto directos como indirectos, en todo lo que va a llevar esta primera fase. Y luego también tenemos el anuncio que va a dar Víctor con la cooperativa Cruz Azul, que si bien no está dentro del polo, también, como lo mencionó el gobernador, son buenas noticias para el Estado. Son 6,500 millones de pesos que se van a invertir en el municipio de Tula, que van a la renovación y al reacondicionamiento de la planta cementera, la nueva línea de producción de cemento y el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul, que también estará generando 14,200 empleos indirectos e indirectos. Con su permiso, Presidente. Entonces es una buena noticia para Hidalgo y para el país. Bueno, ahora le doy la palabra a Roberto. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Bueno, pues es el seguimiento a este tema que tiene que ver con el fallecimiento de connacionales durante operativos o bajo custodia de ICE y que, pues como hemos dicho ya en muchas ocasiones, pues es obviamente un tema muy doloroso para el Gobierno de México, obviamente para las familias de estas personas que han perdido la vida y que naturalmente pues es una prioridad de la Cancillería atender, obviamente no con miras a generar un conflicto con el gobierno de Estados Unidos, pero sí, naturalmente, pues es algo que corresponde al gobierno y particularmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores atender de manera prioritaria. Si vamos a la siguiente lámina. Ya ustedes saben que son 17 personas que han perdido la vida en estos operativos o bajo custodia de ICE. Se han presentado 20 denuncias que ya también ustedes conocen.
8 fueron presentadas ante fiscalías estatales, 12 se presentaron ante fiscalías de distrito también ustedes saben que en 8 estados ocurrieron estos fallecimientos. Se trata de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas, y allí es donde se presentaron estas denuncias. También importante decirles que se han brindado apoyos por $24,788, principalmente para repatriaciones de restos de estas personas que han perdido la vida. Para sus familiares esto siempre resulta muy importante. Se han recibido respuestas de varios fiscales generales, algunos simplemente para acusar de recibo de las denuncias que se han presentado. También se han tenido ya algunas respuestas más, por ejemplo, en el caso de Florida. En el caso de Florida nos confirmó el fiscal del estado que coincidían con la investigación que hizo ICE, que en este caso pues dicen que se trató de una persona que se quitó la vida, y pues el fiscal nos dice que coincide con la investigación que hizo ICE, por lo que pues no harán una investigación adicional. Sin embargo, hay también otras respuestas en el caso de Ventura, California, en el caso de Cook, Illinois y en el caso de Harris, Texas, en la cual ya nos transmitieron que iniciarán la valoración de acciones en la materia en los casos de sus respectivos condados. En los demás casos, en los 16 casos restantes, naturalmente estamos dando seguimiento en espera de pues cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias. En un momento pues les diremos cuáles serán los pasos que se seguirán. Como saben, también se presentó también una denuncia ante el Departamento de Justicia solicitando que se iniciara una investigación, que esto lo presenta la Fiscalía General de la República, lo transmite nuestra embajada. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. También, como saben, se han realizado gestiones ante DHS y ICE. Se ha reiterado ante el Departamento de Seguridad Nacional y ICE las preocupaciones del Gobierno de México. Esto lo han realizado directamente el embajador Roberto Lazzeri, la subsecretaria Cristina Planter en Washington y, por supuesto, como ya lo he señalado, yo lo he conversado directamente también aquí en México con el embajador Ron Johnson. Lo hemos conversado en varias ocasiones. Yo incluso públicamente le he agradecido al embajador Johnson, porque pues es un tema que hemos conversado en distintos momentos, tan recientemente como la semana pasada, y le he agradecido por su apertura para mantener esta conversación sobre este tema que, como decía, pues es prioritario. También transmitimos, como lo dimos aquí a conocer, una carta que yo le envié al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien fue de hecho recientemente reelecto para este cargo. Recibimos también ya una respuesta del Alto Comisionado sobre esta misiva, en la cual nos expresó conocimiento y preocupación de la situación. Nos hizo de conocimiento también que transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para consideración independiente. Continuará monitoreando las condiciones en los centros de detención y los derechos humanos de las personas migrantes, e hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para realizar investigaciones prontas y que las autoridades responsables garanticen los derechos humanos de las víctimas y, por supuesto, pues que haya justicia sobre estos casos. Esto pues en consonancia también a lo que nosotros hemos planteado y a estas denuncias que se han presentado. Entonces, pues como verán, ha habido avances respecto de las denuncias que hemos presentado, ha habido avances respecto de esta carta que enviamos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. También en los casos que cuentan con apoyo del programa de asesorías legales externas, que le llamamos PALE en la Cancillería, que tienen que ver con el Centro de Adelanto en California, hay también avances. En un caso se continúa con la revisión de evidencia para determinar responsabilidades de las empresas involucradas. Estos casos, muy importante decir, son casos que las personas que fueron afectadas, ya sean directamente o los familiares de personas, deciden presentar. Nosotros lo que hacemos es apoyar la representación legal de las personas a través de este programa de asesorías legales externas.
En un caso, decía, se está haciendo la revisión para determinar la responsabilidad de la empresa involucrada en la prestación de servicios médicos en el centro de detención. Hay la valoración de nueva documentación que podría ser relevante para establecer el posible incumplimiento de dicho servicio. En un segundo caso, el litigio continúa y ha avanzado tras resoluciones favorables de la parte actora. El juicio se mantiene previsto para el verano de 2027 y próximamente iniciará la etapa de intercambio de evidencia. Y en un tercer caso, continúa la preparación de la estrategia para la eventual demanda civil que podría resultar relevante para determinar la actuación de las autoridades migratorias. Insisto, estos son casos que las personas, las familias son las que están llevando a las autoridades. No es que la Secretaría sea el actor, sino las personas, las familias, y cuentan con apoyo de este programa de asesorías legales externas y pues naturalmente la Secretaría es la que sufraga estos gastos. Si vamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, naturalmente que vamos a seguir con las respuestas, para no redundar, el seguimiento a las respuestas que dieron los fiscales de Ventura, Cook y Harris. También vamos a tener un acercamiento por parte de nuestra embajada y los consulados en los demás casos de las denuncias con los fiscales sobre donde hemos recibido respuestas. También vamos a continuar el acercamiento con mecanismos de derechos humanos a nivel regional, en el caso de la CIDH, y también, por supuesto, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y, naturalmente, que vamos a continuar con la presencia permanente de nuestra red consular en los centros de detención y, por supuesto, acciones proactivas y preventivas en materia legal. Otro punto importante, si vamos a la última lámina, nada más comentarles cómo vamos con los recursos del Sorteo México con M de Migrante. Muy brevemente, bueno, solo esto es un tema importante que la presidenta nos ha pedido ser muy transparentes. Estos son recursos, pues obviamente, del pueblo, de la gente, que se recolectaron a través de este sorteo. Fueron 115 millones de pesos que se recolectaron a través de este sorteo. Se han atendido, pues como verán, bastantes casos y se han fortalecido las visitas de protección consular, se han realizado jornadas extraordinarias, se han realizado acciones de difusión, se han reforzado las capacidades en consulados de alta demanda, se han realizado un total de 7,741 acciones. Se han atendido 16,000 casos de protección a través del uso de estos recursos. Pueden ver ahí todas las cifras, no me detengo en cada una de ellas, y se han erogado hasta el momento el 62% de los recursos de este sorteo. ¿Por qué? Porque bueno, estamos tratando de que estos recursos nos duren todo el año, pero vamos de acuerdo al calendario. Esperamos que a fin de año eroguemos el 100% de los recursos, pero bueno, obviamente que como nos comprometimos, son recursos que se están utilizando en la red consular directamente para el beneficio de las personas migrantes en estas acciones que nos comprometimos desde inicios de año, cuando pues se anunció que ya estaban en la red consular estos recursos. Entonces, bueno, pues estamos obviamente muy contentos y son recursos que pues están beneficiando a las personas. Cierro proactivas y preventivas en materia legal. Otro punto importante, si vamos a la última lámina, nada más comentarles cómo vamos con los recursos del Sorteo México con M de Migrante. Muy brevemente, bueno, solo esto es un tema importante que la presidenta nos ha pedido ser muy transparentes. Estos son recursos, pues obviamente, del pueblo, de la gente, que se recolectaron a través de este sorteo. Fueron 115 millones de pesos que se recolectaron a través de este sorteo. Se han atendido, pues como verán, bastantes casos y se han fortalecido las visitas de protección consular, se han realizado jornadas extraordinarias, se han realizado acciones de difusión, se han reforzado las capacidades en consulados de alta demanda, se han realizado un total de 7,741 acciones. Se han atendido 16,000 casos de protección a través del uso de estos recursos. Pueden ver ahí todas las cifras, no me detengo en cada una de ellas, y se han erogado hasta el momento el 62% de los recursos de este sorteo. ¿Por qué? Porque bueno, estamos tratando de que estos recursos nos duren todo el año, pero vamos de acuerdo al calendario. Esperamos que a fin de año eroguemos el 100% de los recursos, pero bueno, obviamente que como nos comprometimos, son recursos que se están utilizando
en la red consular directamente para el beneficio de las personas migrantes en estas acciones que nos comprometimos desde inicios de año cuando pues se anunció que ya estaban en la red consular estos recursos. Entonces, bueno, pues estamos obviamente muy contentos y son recursos que están beneficiando a las personas. Cierro solamente reiterando que pues es una prioridad la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes de México. Es un tema que siempre nos ha encargado la presidenta, insisto, no buscando un conflicto con los Estados Unidos, simplemente es un tema que nos corresponde como gobierno y bueno, pues estamos naturalmente ejerciendo simplemente pues todos los recursos que la diplomacia, los tratados internacionales y las propias leyes de Estados Unidos nos permiten para buscar este fin que es pues muy importante para toda nuestra gente. Bueno, ahora sí vamos a… y permisos para este tipo de inversiones privadas en energías renovables y cómo planean coordinarse con el sector empresarial para asegurar que estos proyectos beneficien efectivamente el suministro eléctrico en la península de Yucatán. Cambiamos el modelo nosotros. En su momento el presidente López Obrador hizo el planteamiento de que el 54% de la generación fuera pública y el 46% privada. Si ustedes recuerdan, esta ley fue aprobada en el Congreso y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado la echó para atrás, sin tener atribuciones para hacerlo, argumentando un asunto de forma, cuando en realidad no estaban de acuerdo en que, o respondían a otros intereses, no a los intereses de la Constitución. Bueno, cuando nosotros llegamos se cambió la Constitución y se hizo la ley y ya no fue argumentada por la Corte, pues porque ya estaba en la Constitución. Entonces, muchos proyectos que estaban pendientes de aprobar, dijimos que no estaban necesariamente en los lugares privados o mixtos, que es la nueva modalidad que estamos promoviendo, 54 público, 46 privado. En vez de decir, a ver, ahí están en la cola para que se autoricen, porque muchas veces se querían poner en lugares donde no era factible interconectarse a la red o no era factible porque había problemas sociales, en fin, se cambió el modelo y se dijo, a ver, ¿dónde necesita el país energía? Ah, bueno, ¿y dónde hay puntos de interconexión? Ah, bueno, se necesita aquí, aquí, aquí. Bueno, vamos a hacer un concurso para ver quién presenta los mejores proyectos y a esos proyectos se le facilitan todas las trámites que tienen que hacer. Entonces fueron cerca de 3,000 megawatts privados y alrededor de, creo que 8,000 megawatts de energía mixta, además de los que va a hacer la Comisión Federal de Electricidad. Esos son a los que se les está dando prioridad. Si vienen de hace tiempo, pues de todas maneras se les atiende, pero muchas veces no tienen la posibilidad de interconexión. Entonces, por eso se cambió y la verdad es que ha salido muy bien. Incluso viene otro concurso muy pronto de proyectos mixtos. Muchas gracias. Y ya para finalizar. Todos los que somos servidores públicos. Presidenta, también el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, se estima que solo el 80%, o bueno, el 80% de los convocados a este examen de control asistió, se estima que un 20% no pudo llegar y muchos de ellos quizá fue porque no tuvieron el recurso para trasladarse a Guanajuato o a Oaxaca o a la propia Ciudad de México. En algunos casos pues implicaba no solo el pasaje del estudiante o la estudiante, sino también del papá o la mamá o ambos o tutores y también en muchos casos hospedaje y alimentación. Aquí también llama la atención la postura del rector Lomelí porque él decía que a la Universidad Nacional pues solo iban a ingresar los que se lo merecieran, ¿no? Que sacaran una buena calificación o un buen puntaje. Y eso nos recuerda pues también un pensamiento del pasado, un pensamiento que ya pues queda rebasado por la propia realidad, que vuelve a generar esta idea de que la educación superior es un privilegio y no un derecho humano y que todos los jóvenes y todas las jóvenes que aspiren a esta educación superior pues tienen justamente este derecho. Y llama la atención sobre todo que se les estigmatice todavía desde la propia universidad tachándolos como tramposos, ¿no? Que los tramposos no van a entrar a la escuela o a estudiar licenciaturas o ingenierías. Y todo esto en un contexto en el cual evidentemente quienes tienen la responsabilidad de lo que pasó ahí pues no son los estudiantes.
es la rectoría y son los altos funcionarios de esta máxima casa de estudios. Usted ya dijo que va a abrir la Universidad Nacional Rosario Castellanos para todos aquellos que no encuentren lugar, pero finalmente todavía este examen de control pues se vuelve o más bien impacta negativamente en la matrícula de la universidad, cierra más espacios de los que por sí son pocos para la gran demanda que tiene. Preguntarle si, respetando la autonomía, ¿no sería importante hacer un llamado a la UNAM para que ya pues cambie también el chip? Ayer tuve reunión con Secretaría de Educación, con Mario y su equipo. El lunes, bueno, fíjense, lo íbamos a presentar el lunes, pero les doy un adelanto y ya con esto cerramos antes del detector. El lunes, ayer fue martes, el lunes salieron los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar. Nosotros cambiamos el esquema para la educación media superior. En vez de que se hiciera el famoso examen del Comipems, quitamos el examen del Comipems y abrimos una plataforma con todas las preparatorias, todos los bachilleratos nacionales, que ahora les llamamos así, con ALEP, bachilleres, el Poli y la UNAM todavía tienen examen de admisión ahí, entonces no están directamente en la plataforma, o a través de la plataforma pueden inscribirse al examen, pero son las únicas que tienen examen. Todos los demás se quitó el examen del Comipems. Aquí mismo, en el gobierno, me dijeron algunos compañeros que no iba a funcionar la plataforma, que porque todos los jóvenes querían entrar a la UNAM o al Poli, que su deseo original no era entrar al CONALEP o al CECATIS o al CETIS o a bachilleres. Y les dije, les voy a demostrar que no es cierto. Que lo que hay que hacer es decir que todas las preparatorias son buenas, todas, y darles esa calidad. Entonces lo que hicimos fue vincular a todas las preparatorias con las universidades diversas. Entonces ya en cualquier preparatoria pública que te inscribas, cualquier colegio de ciencias y humanidades o preparatoria, recibes, ya este año así ocurrió, tu certificado del CONALEP, por ejemplo, y un certificado de la UAM o un certificado de alguna institución superior, de educación superior. Ya todos en el Valle de México, y se está creciendo a nivel nacional, tienes el certificado de tu escuela y además se cambiaron los planes de estudio de bachillerato y el certificado de acreditación de algún conocimiento de una universidad. Pues de esa manera, digamos, ya lo tenían, pero hubo mucha mala fama para muchas escuelas. Entonces, de esa manera, pues le damos, digamos, equidad, igualdad a todas las escuelas de que están vinculadas con alguna institución de educación superior pública. Bueno, el año pasado fue la primera vez que se hizo. Con el Comipems había jóvenes que entraban a su opción número 15, porque ponías todas tus opciones. Y demostramos que el año pasado entraron en sus primeras 5 opciones el 90 y tantos %. En creo que el 95% entraron en sus primeras 3 opciones y casi el 80% en su primera opción. Y no hay examen. El otro día Cuadri sacó de que cómo era posible que lleváramos a la educación tan mal, porque no hay examen de admisión en las preparatorias. No hay examen de admisión en Noruega, no hay examen de admisión en Suecia, no hay examen de admisión en Estados Unidos. Tú vas al high school que te quede más cerca de tu casa. Claro, si quieres entrar a una privada o otra cosa, pues ya es otra cosa, pero se da la opción de la educación. Entonces, Mi Derecho, Mi Lugar ha resultado ser buenísimo y los jóvenes están felices porque en vez de decirle, no pasaste el examen de admisión, ahora te vas a ir a las peores preparatorias, no, es a ver la que te quede cerca de tu casa, este es el plan de estudios, elige a cuál te quieras ir y además vas a tener un certificado de una institución de educación superior. Así, pero yo estoy feliz. Aquí mismo les dije, verdad, no que todos iban a querer entrar al Poli y a la UNAM, no, es dar la opción de educación. Pasaste tercero de secundaria, tienes una calificación aprobatoria de tercero de secundaria, debes entrar a la preparatoria. Y para eso pues hay que construir, así que más preparatorias que queden cerca de la casa. Entonces, en eso estamos. Ya dijimos el otro día que nuestra meta original era 45,000 lugares. Ya llegamos a 200,000 y con una parte de educación semipresencial vamos a llegar a 400,000 lugares en preparatoria. Bueno, ahora para educación superior, lo que está trabajando la Secretaría de Educación Pública es hablar con todas las universidades públicas del centro del país. ¿Cuántos lugares te quedaron en qué licenciatura? Para que los jóvenes